Yo soy de España. Mira, Alejandro y Paula son de España, buenísimo. De Medellín, Colombia. Bienvenido, Sergio, bienvenida, Paula. Gracias, Pablo. Buenísimo. Ya, entonces recuerdan acá un texto libre, como un Twitter, un tweet cortito, de cuál es su expectativa respecto del taller que vamos a tener hoy día. Ya, entonces acá con lo, anónimo, así que no se preocupen en ese sentido. Entender cómo funciona Positron, ventajas y desventajas versus RStudio. Ya, que eso lo vamos a ver. Familiarizarme con la nueva IDE, ya, también vamos a estar revisando aquello. Aprender a usar Positron y configurarlo con mis necesidades, idealmente integrando el LLM. También vamos a revisar eso. También vamos a revisar cómo integrarlo con distintas soluciones de IA generativa, ya sea para sugerencias de código o ya para capacidades un poquito más grandes, que es capacidades agénticas. Conocer los fundamentales de Positron, entender por qué no soy capaz de instalar y cargar paquetes de Positron y sí en el RStudio. Extraño eso. Lo vamos a revisar. Quizá hay algo ahí distinto. Eh, ya, perfecto. Eh, ok. Y la última pregunta. Esto es si saben programar. Ahí coloquen su nivel. ¿Qué ustedes consideran? ¿Ya? Nada, solo un poco. Em, Más o menos, se defienden bastante bien o ya son nivel ultra super saiyajin del universo. Más o menos van ahí como mi Timoteo. Más o menos me defiendo bastante. Ya, ya, ok. Entonces, mitad y mitad, miren. Más o menos me defiendo. Ya, o sea, hay gente que ya conoce, digamos, de código. Buenísimo. Obviamente en el taller no vamos a, no les voy a explicar cómo programar, ya eso como que me lo voy a saltar un poquito porque el taller está enfocado en el entorno de desarrollo que es Positron. Lo que sí les voy a explicar algunas cosas de código y cómo poder resolver problemas o integrarlo como lo veíamos antes en digamos, en los modelos de IA generativa. Programar en general. Programar en general, sí, no es específico necesariamente en R o en lenguaje asociado a la ciencia de datos, puede ser diseño, o sea, puede ser web, Java, JavaScript, Go, Lisp, Lua, el que ustedes quieran, Go, Rust, em, COBOL también, si alguien es más antiguo. Ya, perfecto. Ya, buenísimo. Entonces les quiero comentar. Espera, déjenme bajar esto. Voy a dejar de presentar. Ya. Muchas gracias por esto. Ya. Les quiero contar entonces respecto a Positron. em, las slides que están a continuación, la verdad es que fueron robadas vilmente. Son capturas de pantalla de un video de YouTube, básicamente, porque la verdad es que no voy a dedicar mucho a eso, sino que me voy a dedicar más a la parte más práctica. Ya, así que también eso se lo dejé en el chat, el link a em, a esta charla que es de la gente de Posit, em, que, como ustedes saben, es como la ONG, la fundación que está detrás de RStudio y de varios paquetes bastante importantes dentro de R. Y hacen anualmente la conferencia, la, la POSIT Conf 2025 en este caso, y hablaron de esto porque es lo que está, digamos, está empujando esta gente de acá. Y hablan de este tema y de otras cosas más, así que les voy a contar de aquello. También mencionarle que a pesar de que lo mencionaron ahora, eh, la verdad es que Positron,
es es un entorno de desarrollo, un editor de código que tiene cerca de un año, tal vez un poco más de un año. em, y ahora hace poco, hace un par de meses, salió una versión estable. Antes estaba en una versión más preview, más beta, más de pruebas. Y la verdad es que yo lo estoy utilizando desde que salió así la versión ultra alfa, en donde fallaba por todas partes. Em, Así que he ido como viendo la evolución que ha tenido en el tiempo, que ha sido bastante grata en general, cómo ha ido evolucionando. Y además lo he hecho bastante rápido. Entonces eso, porque se nota que hay como gente detrás sosteniéndolo, manteniéndole todo esto. Así que le están colocando harto cariño, digamos, la gente de Posit a esto. Porque posiblemente es hacia donde quieren empujar el tema de los editores de código. ¿Ya? Esto no significa, la gente de Posit ha dicho que no significa que van a dejar de darle soporte a RStudio. Eh, pero mi percepción es que le están dando más cariño a esto que quizá a RStudio. Principalmente porque RStudio, si bien es cierto, todo posiblemente que hemos programado en R, utilizamos RStudio en su momento, o lo seguimos utilizando a día de hoy quizá, em, y que está altamente optimizado para R, ¿ya? En general uno escribía código, funcionaba todo bastante bien, era bastante estable, daba pocos errores, de repente tenía sus cosas extrañas, pero andaba bastante bien en general, era bastante confiable en ese sentido, ¿ya? Sin embargo, tenía algunas limitaciones que lo hacían eh, que o complicaban o dificultaban un poco quizás participar de equipos de tecnología, equipos digamos, de trabajo que se escapaban un poco del lenguaje R, ¿ya? Hay que mencionar que habitualmente en los equipos de datos hay varias personas, o depende de la institución, depende de la empresa, la organización y de otras decisiones como políticas internas, pueden utilizar un marco de trabajo o un lenguaje, alguna cosa así. Entonces, RStudio es súper útil, súper funcional y a mí me gusta bastante, pero te dejaba en una burbuja que no necesariamente era tan fácil compartir, digamos, ni los proyectos, ni el código con otras personas que quizás se salían un poquito de esto. En el mundo, dentro de los IDEs o los entornos de desarrollo integrado, por la sigla en inglés, uno de los más populares es Visual Studio Code. ¿Ya? Voy a ponerlo acá. Visual Studio Code. Que es de la gente de Microsoft. ¿Ya? Ellos tienen este editor de código eh, que es de código abierto. Siempre lo hacían en realidad de código abierto. Habitualmente tiende a ser el más usado en programación general. ¿Ya? Sacando un poco el tema de ciencia de datos, sino que otro tipo o considerando todo el universo, digamos, de distintas diversidades de tecnología, como web, front o backend y otras cosas así. ¿Ya? Eh, y como es también un programa que es bastante usado en el mundo, hay mucha gente que lo utiliza, obviamente, pero además hay muchas instituciones, muchas empresas, organizaciones y otras entidades que lo que hacen es utilizar Visual Studio Code como base y luego le colocan algo encima o modifican ciertas cosas para, digamos, los intereses particulares de esa institución, de esa ONG o de ese grupo, digamos, esa comunidad que lo está como fine-tuneando, como mejorando, agregando, colocándole una capa de personalización, ¿ya? Y cuando hacen esas como copias, esas bases, eso se llama fork, significa que lo forkean, o sea, le toman una copia, lo usan como base y le agregan ciertas funcionalidades. Han salido varios, está lleno de fork en realidad por todo el mundo de Visual Studio Code. Posiblemente a día de hoy las más conocidas es Cursor. ¿Conocen Cursor? ¿Les suena?
Eh, Cursor es, es un fork de Visual Studio Code, o sea, es una copia, ¿ok? Que le agregaron cosas y las cosas que le agregaron son cosas que están asociadas a capacidades agénticas de los modelos grandes de lenguaje, de LLMs. LLMs, ¿ya? Entonces te permite automatizar esta tarea y una serie de cosas más, está muy enfocado en eso, ¿ya? Em, Así que ese es uno y es de los reconocidos, ¿ya? Eh, Hay otro que también es de los conocidos, que se llama Windsurf, que también es un fork de Visual Studio Code que le agregaron cosas, ¿ya? Muy parecido a Cursor, pero esto es lo mismo. ¿Ya? Ahora esta gente fue comprado, no fue comprada en realidad. Google se llevó como a los creadores y hicieron su propio editor de código que se llama Antigravity, que también es un fork de Visual Studio Code, pero lo hicieron con Gemini, que es el LM de Google. Hicieron su cosa. La verdad es que uno podría estar todo el día hablando de fork de Visual Studio Code que le agregan cosas. ¿Ya? Bueno. Positron, voy a cerrar esto un poquito. Positron, esta es la página Posit, o sea, Positron posit.posit.co. Co no es de Colombia, no sé por qué le pusieron co, la verdad, siempre se llama co. Em, es también un fork de Visual Studio Code y toma las ventajas que tiene Visual Studio Code y le agrega cosas eh, extra pero que están, en nuestro caso, enfocadas en la análisis de datos, ciencia de datos, ¿ya? Porque los otros editores de código que les mostré, Cursor, Windsurf, de Amazon tiene Kiro, la verdad es que hay diversos en el mercado, son bastante útiles siempre y cuando, a mi modo de vista, yo he probado, no sé si todo eso es mucho, pero he probado muchos, ¿ya? Y la verdad es que incluso Visual Studio Code hay que hacerle hartas configuraciones, instalar varias extensiones, hacerle varias cosas para que quede de una forma que tu experiencia de desarrollo, o sea, cómo te sientes escribiendo código y moviéndote, digamos, en la interfaz y generando, digamos, código y programando hay que ser harto en lo otro. Incluso algunos, la verdad es que no quedan tan bien y uno está como peleándose con ciertas cosas que me gustaría que esto saliera acá, que esto es muy pequeño, que tengo que hacer muchas cosas, etcétera. Entonces, la gente de Posit, que son los mismos creadores de RStudio, hicieron Positron y agregaron distintas funcionalidades y distintas cosas que vienen en forma nativa, o sea, vienen como hecho, por tanto funcionan bien en ese sentido para la ciencia de datos. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a revisar hoy día? ¿Qué cosa especial tiene Positron que las otras no tienen? O que poder conseguir eso no necesariamente es tan fácil o requiere demasiadas configuraciones que al final termina siendo molesto hacer todo eso. Entonces, ¿vamos bien hasta ahora? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo ok? Ya, perfecto. Recuerden que pueden escribir en el chat o levantar la manito y lo revisamos. O si tengo que repetir algo o voy muy rápido, me cuentan, ¿ya? Perfecto. Entonces, tenemos la página de Post-it. Acá mismo, fíjense, acá arriba a la derecha está el link al GitHub de Post-it, porque es de código abierto, ¿ya? Y eso, la verdad es que es una ventaja bastante grande porque permite que la comunidad participe del desarrollo, mejoras y arreglar distintos problemas que puedan ir apareciendo en el camino. eh, y en general la comunidad tiende a ser bastante activa, la comunidad externa, pero también la gente, los mantenedores que son de POSIT y están manteniendo el software,
También es bastante activa en responder las preguntas que hacen las personas, las sugerencias, eh, y estar ahí haciendo todo este tema de responder el foro o ver si pueden mergear las PR, los pull requests, todas estas cosas, ¿ya? Em, entonces, acá en el GitHub de Positron, en el GitHub oficial de Positron, están acá en el botón, en la sección de discusiones. Es como un foro, así que pueden irlo revisando. Siempre la verdad es que cuando utilicen un programa, un software, particularmente si es de código abierto, les recomiendo que vayan al GitHub. Habitualmente tienen un GitHub abierto la gente, para que vayan viendo cuáles son las dudas, las preguntas, etcétera, porque hay muchas cosas que la gente se le resuelven y ustedes tienen los problemas, digamos, alguien ya tuvo ese problema en algún lugar del mundo, y ya está resuelto y quizás ustedes no han podido contactar, no lo saben nomás, no han podido tener acceso a esa información. Y de pronto las mismas dudas o preguntas que puedan tener ya están resueltas acá, en vez de ponerse a investigar o hacer cosas así, pueden investigar, digamos, en el mismo repositorio oficial de los creadores, los mantenedores en este caso de Positron, ¿ya? Entonces acá pueden revisar eso. También puedes revisar los issues, que son problemas que la gente ha encontrado. Que no necesariamente son problemas, a veces son cosas que la gente a veces no sabe ocupar algo y bueno, y la gente les tiende a responder, así que es bastante activo. Y también están los pull requests, que son los cambios que van haciendo digamos, la gente de Positron y que después de un tiempo, habitualmente una vez al mes, sale una nueva versión estable, ¿ya? Muy parecida a cómo ocurre con Visual Studio Code, que todos los meses sale una nueva versión que tiene mejora, arreglan bugs y otras cosas más. Habitualmente Positron lo que hace es tomar la nueva versión que sale desde de la gente de Microsoft y le agrega las cosas extra que salen propias de Positron. ¿Ya? Entonces mantiene esa como paralelismo entre las mejoras que salen de acá con lo otro que va saliendo para allá. La gente de Microsoft también hace no mucho, hace un par de meses, 4 o 5 meses quizá, hicieron o tienen otra cosita que es bien interesante que la vamos a estar revisando, digamos, en la parte más práctica, que es GitHub Copilot. ¿Ya? GitHub Copilot es este como compañero de viaje, este copiloto, que es de la gente de Microsoft y que está muy, pero muy unido a Visual Studio Code, ¿ya? Está muy integrado, ¿ya? Porque es de los mismos, funciona así, ¿ya? Este también lo hicieron de código abierto es más antiguo, esto ya tiene 1 año o 2 años quizá. Eh, Tiene una capa gratuita, em, que es razonablemente generosa, no mucho, pero razonablemente generosa, y tiene un pricing como todo, pero dentro de las plataformas de IA generativa que puedes instalar en tu software para usarla, esta tiende a ser de las más baratas en general, ¿ya? Y te permite utilizar distintas plataformas como las de Anthropic con Claude. No, creo que está Gemini también, OpenAI, GPT-5 y todas estas cosas que son dando vuelta. ¿Ya? Además tiene varias estas de open source, de China y cosas así. ¿Ya? O sea, con una suscripción puedes tener muchas. A eso me refiero. No tienes que tener varias y cada una pagándose por su lado. ¿Ya? En ese sentido, es útil. De hecho, yo pago una suscripción hace tiempo, en realidad hace tiempo atrás, esta de acá, porque era la que estaba disponible en su momento con RStudio, que podías instalar o tenía la integración con GitHub Copilot. No sé si alguien pudo chequear eso alguna vez, pero RStudio sacó una actualización y un plugin que había para poder conectar a GitHub Copilot que funcionaba bien, pero era limitada en lo que podías hacer y que, digamos, la industria ha ido avanzando exponencialmente, y esos cambios a veces no siempre llegaban a la plataforma por limitaciones propias del software, ¿ya? Así que desde ahí me quedé con esta suscripción, que es más barata que la que está acá en su momento. Y
vamos a ver que se puede integrar fácilmente en Positron, ¿ya? Después le voy a contar otra que utilizo que también se integra bastante bien a Positron para otra actividad. Entonces, en la página de Posit está para descargarlo esto. Tienen que colocar acá Free Download, es gratis, no tiene pago, no tiene costo, digamos. Ya tienen que darle aquí clic a que están de acuerdo con, digamos, con los términos y condiciones, que son los típicos de un software de código abierto y licencia y otras cosas más. Acá eligen la versión que a usted les, digamos, le corresponda según su sistema operativo. Está tanto para Mac, para Windows y para Linux. ¿Ya? Así que es bastante amplio el espectro que pueden utilizar. La instalación no tiene ninguna dificultad en general, o sea, es un ejecutable que tú le das siguiente, siguiente, siguiente hasta, digamos, el infinito. La única recomendación y consideración que les quiero dejar es que como en la segunda o tercera ventana, digamos, que es de siguiente, siguiente, hay una como configuración de opciones al instalar, ¿ya? Y hay una de ellas que dice que se tiene que instalar en el path o en la raíz, ¿ya? Entiendo que les llegó un correo como con esas indicaciones, ¿cierto? Eh, Fue así, ¿o no? Si no, tengan esa consideración, porque de lo contrario, cuando ejecuten código o lo hagan a través de la terminal o algunas cosas así, eh, podrían no reconocer algunos comandos, tener algún problema de compatibilidad, em, y por tanto, esa parte tendrían que revisarla. Eh, Eva, yo lo había instalado antes. ¿Cómo puedo revisar si quedó instalado así? ¿Tienes Mac o Windows o Linux? MacOS. Ya. Yo no manejo mucho MacOS, pero nos vamos a apoyar de la gente de Google con Gemini y le vamos a preguntar, aprovechando que salió Gemini 3, que es la última versión, que dicen que es la más potente, aun cuando para código a mí me gusta más Claude Sonnet, y el Opus que salió. Entonces, Gemini le vamos a poner cómo puedo revisar qué programas tengo en el Path. Uso Mac OS. Probablemente va a salir un código de terminal, que este de acá, Batch. ¿Sabes usar la terminal, Eva? También se puede hacer del propio IDE, que tiene una terminal integrada. Em, no me respondió. Bueno, pero posiblemente poniendo esto, o sea, esto, eco, signo peso path, deberían salir cuáles programas están en el path, en la raíz. Ya posiblemente tiene los lenguajes de programación, R, Python o algunos otros programas que puedes tener, y debería salir dentro de aquellas Positron. ¿Ya? Si no te parece Positron, lo que podrías hacer es quizás desinstalarlo y volver a instalar asegurándote haciendo el ticket en el path para que quede disponible. ¿Ya? A veces es necesario, no lo hagas ahora porque posiblemente es necesario reiniciar el computador para que capture todo y eso podría, o sea, te va a sacar del, del estribo, del Zoom, así que, pero eso podría checarlo. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿dónde estaba? Estaba acá. Entonces, de acá eligen la versión que sea según su sistema operativo. Le dan siguiente, 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 hasta el final. Asegúrense de instalarlo en el path con el ticket que quede marcado, el ticket en la opción cuando eso lo pregunta, que casi al principio, digamos,
digamos, del asistente de instalación. Y eso es todo, no hay que hacer mucho más, ¿ya? En general, Positron al instalarse instala todo como por debajo, ¿ya? No hay que instalar nuevas cosas ni nuevos elementos, ¿ya? La única recomendación es que me ha pasado cuando he hecho clases con distintos alumnos, con distintas personas, es que si están utilizando un computador que no es de ustedes, ¿ya? Por ejemplo, es de la empresa, es de otra persona, o que ustedes no tengan capacidades de administrador o superusuarios, si son de Linux, eh, podrían tener algún problema en la instalación del IDE, de Positron o de cualquiera en general, y también en la instalación de librerías o dependencias, porque necesita como escribir cosas en la raíz propia para que funcione, digamos, en todo el entorno. Y si no tienes los permisos de administrador, que habitualmente están capados, están cortados cuando te lo entrega una empresa o un computador que no es tuyo, podrían tener esos problemas. Entonces, asegúrense o traten de que no sea el computador de la empresa y si lo es, digamos, solicitar al administrador de, digamos, ese computador que les permita instalar el programa respectivo. ¿Ya? Em, Aparece también acá en la página acá arribita, fíjense, acá dice que antes de instalar Positron, la verdad es que no necesitas muchas cosas, pero léete este documento. Entonces, acá donde dice install, vamos a ir acá. Y la verdad es que si son de Windows, tienen todo listo, no tienen que hacer nada extra en general. Obviamente, tienen que tener instalados los lenguajes de programación, ¿ya? Caso R y Python, porque una de las como grandes ventajas que tiene utilizar Positron es que es es bilingüe o multilingüe en realidad, no solo sino que es multi. Puedes escribir código en distintos lenguajes de programación, ¿ya? Típicamente Python y R, que son los que se tienden a usar más para ciencia de datos, para análisis de datos, aun cuando puedes utilizar otro lenguaje de programación sin mayor problema, que todos los que soporta Visual Studio Code, que son básicamente todos, ¿ya? Pero Positron está específicamente optimizado y tiene distintos como soportes por debajo, digamos, digamos por dentro, que hacen que la experiencia de desarrollo, tanto con R como con Python, sea mucho más consistente y que permite integrarlos entre ellos. ¿Ya? Dado que los proyectos de ciencia de datos tienden a ser también mezclas de cosas, ¿ya? O en el mismo proyecto de datos ocurre que mm, uno hace cosas con R y hace otras cosas con Python, ¿ya? Depende de los gustos y depende de las cosas, ¿ya? Muchas veces uno utiliza R para análisis de datos, análisis estadístico, análisis exploratorio, quizás visualización y algún elemento de transformación y manipulación de datos, y quizás Python se utiliza más para deploy, como para llevar a producción, o elementos que están más asociados eh, Machine Learning propiamente en el código, ¿ya? No como asistencia de código, sino que escribir cosas, ¿ya? Entonces tienes que, eventualmente, de la etapa del ciclo del proyecto de datos, puedes utilizar uno u otro según la fortaleza, digamos, que tiene cada uno en cada uno de esos ámbitos, ¿ya? Respecto a la instalación de R, bueno, ustedes deben saber que tienen que irse a CRAN, descargar R e instalarlo, ¿ya? Asegúrense cuando instalen R, la misma consideración que acabo de decir para Positron, que esté en el path, ¿ya? Respecto a Python, em, acá la gente de Positron dice que soporta Positron por defecto eh, y que ellos recomiendan utilizar PyEnv y PyEnv para Windows para manejar versiones. Típicamente cuando uno instala librerías, instala cosas en Python, hay un manejador de librería o de paquetes que se llama pip, P-I-P, ¿ya? Eh, pero que es un poco antiguito y se está dejando más de lado actualmente por distintas cosas, digamos. Y V está llevando la delantera en ese sentido.
Ya, maneja mucho mejor, está escrito en Rust, es más rápido, menos complicaciones, te evitas ese archivo requirements.txt que tienes que escribir a mano, toda la librería, todas las dependencias que tienes que hacer. No necesitas esto porque te lo coloca automático, etcétera. Una serie de cosas más que son bastante útiles. Entonces, em, para instalar eso, la verdad es que lo que tienen que ir a la página de V, el mismo link que estaba en Positron. Colocas acá instalación, primero instalar V, ¿ya? Acá en instalación, aquí, installation. Y acá, depende si tengas Mac o Windows, colocas esta línea de código en, digamos, en la terminal, ¿ya? Y se instala V, ¿ya? Luego, una vez que ya tienes instalado V, eh, se instala Python, acá. Tienes que instalar Python, ¿ya? Simplemente el comando es v python install, ¿ya? Y deja que se ejecute y queda listo, ¿ya? Eventualmente puedes especificar la versión y cosas así, pero esta te instala la última versión, así que es la más fácil y práctico. Y eso es todo, no hay que hacer más que eso. Em, ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Una pregunta? Perdón. Voy a dejar en el chat. Acá. ¿Todo bien? Sí, ya tenemos Python. ¿Qué hay que hacer lo de V? V es para instalar dependencias. Es como install.packages en R. En Python utilizas V. O para instalar dependencias y también para manejar entornos virtuales, ¿ya? Que se usa harto en Python. En R está renv, y en Python hay varios. El que les comenté era V. Eva, no encontré la opción para instalarlo en el pad en Mac. Mm, Eso es extraño. Pero te salió el mensajito de siguiente y el ticket. El instalador lo deja en otro lado por defecto. Si no, habría que agregarlo a mano. Igual se puede hacer. A ver, preguntémosle a nuestro querido Gemini. Ok, vamos a poner. Lo tengo instalado en otra parte. Nadie sabe dónde. ¿Cómo lo agrego manualmente a Path? Em, el ID Positron. Aquí nos dice. No es el archivo, plazo al final. ¿Alguna vez con alguien tuve que hacerlo con Brew? Con Homebrew. Positron, supongamos que el directorio es eso, parece H. Agregar la nueva ruta. Agregar positron a la orden. Importante. El path al final asegura que no sobreescribe tu path existente, sino las señales. Mm. Lo que habría que hacer es esto, pero acá donde dice application, positron.app, content, esto, como donde está el binario, esto tendrías que buscarlo donde está en tu computador. Tendrías que como buscar en donde lo instala medio por defecto, dónde quedó, y reemplazar ese pedacito por lo que corresponde a ti. Y con export te lo exporta, digamos, o sea, lo agrega al path. Y después volver a ejecutar perdón, esta línea para ver si aparece dentro del listado eso que está acá. Eso podría ser una opción. Si no hay que hacer otras cosas, ¿eh? Pero eso es como lo más típico. Eh, ya.
Entonces, estábamos acá, acá, acá. Perfecto. Entonces, como les decía, entonces RStudio, que es lo típico que uno utiliza cuando usa o parte con R, está muy, pero muy optimizado para usarlo con R. eh, es particularmente para análisis de datos o ciencia de datos, eh, pero te deja un poco de lado del resto del mundo porque es un ecosistema que es, no es cerrado, pero que no permite tanta abertura hacia otro lenguaje, hacia otros como elementos tecnológicos, de tecnologías que puedan ocupar otras personas del equipo. O del equipo o, digamos, de otro lado, porque recuerden que el código al final muchas veces es de código abierto o es de manejo internacional, por tanto, no solamente las personas que se sientan al lado participan de esto, también son personas que pueden estar al otro lado del mundo eventualmente. Visual Studio Code, que es el que se intenta utilizar como fork para múltiples soluciones, es uno de los más utilizados en el mundo, ya sea Visual Studio Code como tal o sus copias, sus fork. Es multilingüe, es altamente customizable, o sea, se le pueden cambiar muchas cosas, eso lo vamos a estar revisando. Y además viene bastante bien integrado a las nuevas tecnologías de, de utilizar IA generativa como asistente de código, ¿ya? De apoyo a codificación o de capacidades más agénticas, ¿ya? Entonces, Positron lo que hace es mezclar ambos, o sea, es un IDE, es un entorno de desarrollo que está pensado para la ciencia de datos, ¿ya? Y que tiene varias cositas, varios elementos que ayudan bastante en el flujo de desarrollo y la experiencia de desarrollo, pensando en análisis de datos, y que para otras versiones hay que hacer configuraciones, instalar programas o extensiones aparte, lo cual complica y no siempre queda bien. Y además tiene las ventajas de Visual Studio Code respecto a personalización, integración con otros programas y una serie de cosas más. Entonces ahí nace Positron. ¿Ya? Dentro de las cosas que tiene, Positron tiene esto de acá, que se llama Positron Assistant, ¿ya? Que es una implementación de un cliente de inteligencia artificial que está integrado dentro de Positron, ¿ya? De forma nativa, o sea, funciona digamos, dentro, no hay que instalar cosas aparte. Hay que activarlo porque por ahora todavía está en una versión preview, ¿ya? Pero se puede activar para que quede como por defecto cada vez que lo quieran utilizar. Posiblemente está en preview porque todavía están en versiones de prueba y puede tener algún error, alguna inconsistencia, y todavía lo están desarrollando, ¿ya? Pero como les digo, la gente y los mantenedores de POSIT le están dando bastante cariño a toda esta solución, digamos. Por tanto, ha ido evolucionando bastante rápido en el camino, ¿ya? Y lo que permite es como tener ChatGPT, pero en tu entorno de desarrollo, con bastantes otras ventajas, que es la que vamos a estar revisando ahí. Y una de las ventajas más tangibles o más evidentes de tener digamos, un modelo de inteligencia artificial generativa integrado en tu entorno de desarrollo es que permite tener el contexto suficiente para entregarte las mejores respuestas o soluciones a los problemas y situaciones que estés abordando, ¿ya? Porque si lo haces en ChatGPT en la página web, o en Gemini en la página web, o en Claude en la página web, tienes que estarle escribiendo, o especificando y una serie de cosas más que podría no ser tan claro, digamos. En cambio, al estar integrado acá al entorno de desarrollo, lo que ocurre es que conoce todo tu proyecto. Ya puede leer archivos, puede leer los archivos que están abiertos, los scripts, puede mirar los resultados en la consola, los gráficos que están saliendo también ahí por el visualizador de gráficos, los objetos que estás creando, y una serie de elementos que, digamos, agrandan el scope, digamos, el alcance, y por tanto te entrega mejores soluciones, que simplemente estar como copiando y pegando desde ChatGPT o de cualquier plataforma web
propio código, ¿ya? Acá quiero hacer un disclaimer, que es importante a pesar de que este taller no es de inteligencia artificial, eso no es esto, es simplemente explicar las funcionalidades que tiene Positron. Le tengo que mencionar que todas estas funcionalidades de Positron, de Curso, de Winsoft, de Kiro, de Microsoft, Visual Studio Code y de todo lo que puedan aparecer después, eh, la verdad es que mi sugerencia y lo que le trato de transmitir siempre es que utilícenlo como una herramienta de apoyo y de asistencia a la codificación, y no como dejarlo solo, ustedes se van al baño y vuelven y tienen todo listo, sino que como un elemento de apoyo, ¿ya? Siempre ustedes tienen que tener la capacidad y la última palabra de decisión. Por eso, a día de hoy, yo creo que es mucho más necesario que aprendan las bases, los fundamentos de la programación, de la ciencia de datos, elementos de estadística, para poder analizar juiciosamente lo que le está entregando el modelo y que ustedes puedan aceptar o no o hacer las modificaciones según corresponda, pero son ustedes los que llevan, digamos, el timón de lo que están haciendo y la IA lo que le hace es acelerar el proceso, la fome, muchas veces de escribir código o de hacer algunas funcionalidades. Lo vamos a activar juntos durante este taller. Vamos a revisar cómo utilizar eso, efectivamente, cómo poder integrarlo y cómo trabajar con ello. Creo que no vamos, no, sino como la versión diapositiva. Sí, por ahora tengo una versión diapositiva porque simplemente es de estos como texto. Después vamos a ir a ver Positron como tal. Ana. Ok, ya, eso. Entonces, tener el entorno de desarrollo, o sea, el LLM integrado en el entorno de desarrollo, lo que te permite es darle contexto, ¿ya? Y eso cambia del cielo a la tierra los resultados que puede dar el IDE, digamos, o el LM, en la respuesta y las cosas así, además de otras cosas que con capacidad agéntica que vamos a revisar, que les voy a contar cómo es, que también se puede hacer en el RStudio. Yo lo estuve probando cuando estuve preparando el taller. em, lo empecé a usar en RStudio. Hay que decir que RStudio lo dejé de usar hace ya harto rato, hace como un año, una cosa así. Empecé a usar esto, y la verdad es que al principio era inestable, así que mantenía el otro. eh, pero ya cuando ya tomó una forma relativamente estable y los problemas eran problemas menores o que eran solucionables, la verdad, RStudio quedó en la versión, no me acuerdo. Cuando lo abrí ahora hace poco, o sea, dentro de estos días, se actualizó y todo lo demás. Pero hay que decir que no he echado en menos RStudio desde esa época, ¿ya? Para que mencione. Ahora, si ustedes solo usan R y les gusta, la verdad es que quizás cambiarse no vale la pena, pero eh, en los entornos actuales, la verdad, con todo lo que está ocurriendo, van a quedar encerrados en una burbujita que quizás no sea buena idea. O sea, buena idea, digamos, tratar de abrirse porque la cosa cambia y evoluciona muy, muy, muy rápido. También la gente de Posit sacaron como una extensión, eso les voy a explicar qué significa una extensión, porque este concepto no existe en RStudio como extensión. Se llaman plugins o add-ins, pero no son iguales, no es la misma lógica. Que se llama DataBot, ¿ya? Que es un asistente para principalmente análisis exploratorio de datos, ¿ya? Con capacidad agéntica, puede tomar decisiones, puede escribir código, puede hacer análisis. La verdad es que yo no lo uso mucho, eh, pero se los voy a contar cómo se puede hacer de todas formas, ¿ya? Yo en general para esas cosas, o lo hago yo, digamos, directamente, o me apoyo de otras soluciones que están integradas digamos, en Positron. O sea, se pueden integrar, no es que vengan, sino que se pueden integrar en Positron, y que al menos a mí me resultan más eficientes que esto. ¿Ya? Pero existe la opción, ¿ya? Además le puedes configurar distintos proveedores, o sea, OpenAI, Claude, Gemini y Copilot, si no me equivoco. Y están abriendo también a otras soluciones, pero la están abriendo como todavía de a poquito. Ok, entonces, antes de mostrarle el IDE como tal, les quiero mencionar que yo uso como
como, como asistente de código. Lo voy a abrir. Espérame. Ventana. Vamos a poner ventana privada. Esto es para que no me salga para que no me abra todo, quiero mostrar la página de inicio, a eso me refiero. Vamos a poner Cloud Code. Cuando fuerte. Cloud Code. Yo uso Cloud Code como, eh, como agente eh, para programar, ¿ya? Eh, el tema es que se instala o se utiliza a través de la terminal, ¿ya? Yo en general utilizo bastantes soluciones que se ocupan desde la terminal, que se llaman CLI, C-L-I, ¿ya? Porque son programas pensados para la terminal. Estéticamente no son las más lindas, porque no tienen una interfaz gráfica o han ido mejorando, pero no son tan lindas estéticamente, pero tienen la gran ventaja que al estar instalados, digamos, como una forma distinta y no en el propio entorno de desarrollo, la verdad es que mm, es un poco agnóstico al entorno de desarrollo. Agnóstico me refiero a que podrías utilizar Visual Studio Code, RStudio, cualquier cosa, incluso un bloc de notas así simple, y funcionar igual porque va por otra parte, digamos, ¿ya? Aun cuando hay integración y hay extensiones que te hacen la vida bastante más fácil y bastante más linda para poder utilizarlo. eh, pero además, estas instancias de IA generativa en la terminal permiten o les das acceso de alguna forma a tu sistema de archivos. ¿Ya? Es decir, puede tener acceso a tus carpetas, a archivos como tal y una serie de cosas así. Por tanto, puede salir del espectro de tu propio proyecto, ¿ya? De tu carpeta donde está tu proyecto, y por tanto puede leer archivos de allá, imágenes de allá, Excel de por aquí, conectarse a una base de datos y hacer distintas cosas, eh, lo cual, o crear, eliminar, mover y una serie de cosas más que son bastante potentes en ese sentido. Para la capacidad agéntica, o sea, darle como un poquito más de independencia a estos modelos para que hagan todos estos elementos, ¿ya? Entonces, yo en lo personal utilizo Cloud Code, que considero que, por lo menos a mí, me da los mejores resultados como asistente de código o asistente a la codificación, ¿ya? Sin embargo, hay otros, como Gemini CLI, Gemini que es de Google, eh, que, este acá, que es lo mismo, pero en vez de ser Anthropic con Claude, este es de Gemini, ¿ya? La ventaja que tiene este es que tiene una capa gratuita bastante generosa, ¿ya? Em, bastante generosa, la verdad. Y además tiene una capacidad de poner más de 1 millón o 1 millón de tokens de contexto, lo cual es harto. No es recomendable porque se tiende a perder cuando le pasan mucho, pero al menos tiene la capacidad de leer proyectos más grandes en una primera instancia o documentos que sean más grandes. Está actualmente funcionando con Gemini 3, que él salió hace poco, salió la semana pasada, y que es de los más potentes a día de hoy, hasta que salga el último. Cada vez son más potentes. Em, y además, creo que todavía está la opción de que si son estudiantes, tienen una cuenta así como de universidad o de una cosa así, te da 1 año gratis que lo pueden utilizar con la versión Pro que te amplía la extensión y cosas así. Así que es bastante útil en ese sentido. Lo mismo con GitHub, con Copilot Lee, ¿ya? ¿Dónde está? Este creo que. Sí. Que también es lo mismo, solamente que funciona con los modelos que tiene GitHub Copilot, ¿ya? Pero que toma proveedores externos. Puedes colocarle OpenAI, colocarle Gemini, colocarle otros proveedores, ¿ya? Y como les decía,
em, el precio es más bajo, tiene una capa gratuita interesante, no muy grande, pero interesante, y los precios en general mensuales son más bajos y tienes acceso a distintas plataformas, así que también puede ser eso. Ahora, en lo personal, utilizo esta no como CLI, sino que como sugerencia de código inline, o sea, en el mismo código, eh, y Claude como, eh, integrado a la terminal. Creo que nos vemos. ¿Los add-ins de estudio funcionan en Positron? No, no, son dos plataformas distintas y dos soluciones distintas. No, no funciona lo mismo que está acá, no funciona acá. Y al revés tampoco. No funciona así. Perfecto. ¿Estamos bien hasta ahora? Sí. Ok, entonces voy a abrir Positron para poder darle una miradita. Ah, vamos a estar revisando un código que es de ejemplo, ¿ya? No, no me voy a tener mucho en el código porque, como les decía, el objetivo de este taller no es el código en sí, sino que mostrarles las funcionalidades y algunas configuraciones propias de Positron para que lo conozcan. Y hay un código básicamente que nos va a servir para eso, ya para ver funcionalidades y cosas así. El código que vamos a estar revisando, este de acá, se lo voy a dejar en el chat. Es un proyecto que hice hace algún tiempo atrás, o sea, hace algunos días atrás, que está enfocado para este taller, ¿ya? No es el mejor código, no es ni un super proyecto, no, no es mucho, pero es suficiente para lo que vamos a estar haciendo ahora, ¿ya? La gracia de este proyecto que tiene es que primero hay un código de script en R que se conecta a una API, ¿ya? De tiempo, donde te trae del clima, digamos, la temperatura del clima, traes los datos del clima y generas algunos elementos estadísticos con eso, muy pequeñito, y una visualización respecto a la tendencia o el pronóstico de tiempo en los próximos días, ¿ya? Eso con R, ¿ya? Y luego, con Python, lo que hago es levantar un servidor y crear una visualización como un dashboard, con una librería que es bastante conocida en Python que se llama Streamlit, que es muy parecida como a Shiny, si quieren verlo así, pero en Python, y que permite, utilizando el código de R que limpia y deja las cosas así como más lindas, pasarlo para allá para como un dashboard con una visualización. ¿Ya? Entonces, la idea del proyecto es cómo se pueden integrar ambos lenguajes en un proyecto simple, pero que sirve, digamos, como excusa para ir explicando esas cositas. Ya ahí en el GitHub, como les digo, lo pueden ir checando. ¿Ya? Entonces, eh, ok, este es, voy a agrandar un poco la letra. Ya, este es Positron. ¿Ok? Aparece, se ve parecido a RStudio, pero no es tan parecido. ¿Ya? Si alguien ha usado Visual Studio Code, es muy parecido a Visual Studio Code por lo mismo, porque una copia es un fork de Visual Studio Code. eh, Y tiene algunas cosas que, digamos, han tomado de RStudio y la han puesto acá, al menos visualmente. ¿Ya? Entonces, espera, voy a hacer esto rápidamente y después le explico esto con más calma. Lo voy a dejar en blanco para que se vea más y después les voy a explicar algún tema más. Espérame, voy a dejar el blanco típico. Ya, eso. Posiblemente la primera vez que abran Positron, si no han hecho ninguna configuración, nada especial, les va a salir así, blanquito con esa barrita azul, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tiene? Cuando ustedes lo abran, les va a abrir digamos, el ID del entorno en blanco. No, no por el color blanco, sino que en blanco, sin ningún código puesto ahí por detrás. Esta sección que está
A la izquierda, donde está esta cinta celeste, son una serie de configuraciones, accesos directos o atajos a pequeñas cosas que se las voy a explicar enseguida, ¿ya? Luego, esta es la consola completa, porque no tengo un código abierto. Vamos a ver que después se va a separar y se va a aparecer mucho RStudio, donde tienes la sección donde escribes código, y la consola, donde salen los outputs del código o de las cosas que estés sacando, digamos, en el propio código, ¿ya? Eh, Acá a la derecha, arriba, tiene esta sección que dice plots, que son los gráficos, van a salir los gráficos acá. Y acá abajo a la derecha están las variables, ¿ya? Que son las distintas variables que vamos a estar generando en el código y que van a estar acá disponibles, ¿ya? Esto es configurable, ¿ya? Posiblemente me parece que cuando lo instalan por primera vez, les va a salir al revés, les va a salir como así. Les va a salir las variables arriba y los gráficos abajo, ¿ya? A mí me gusta tenerlo al revés, me gusta tener los gráficos arriba y las variables abajo, ¿ya? ¿Y cómo se hace eso? Simplemente arrastrando. Toman esto, fíjense que lo toman, lo arrastran y lo mueven a donde quieren. Lo pueden poner en cualquier parte en realidad, ¿eh? Pero en otras partes se ve como extraño. Entonces yo lo dejo acá abajito, ¿ya? Y me queda una parte de plots y una parte de variables, ¿ya? Y esto es también modificable en su tamaño, como ustedes, esto y esto de acá al lado, ¿ya? Se puede configurar. En esta sección también de acá, de la derecha, está donde dice sesión, donde están los gráficos y las variables. Tiene sección de conexiones, que esto es muy parecido a lo que aparece en RStudio por defecto. Ayuda, que es la ayuda de las librerías o de otros elementos que puedan tener propios del código. Viewer, que es un visualizador como de HTML o de dashboard que puedan tener ahí, o de PDF que aparecen acá. También muy parecido a como está en RStudio. Esto no está en RStudio, esto que dice chat, porque esto es Positron Assistant, ¿ya? Em, que hay que activarlo como les menciono. Eh, lo habitual es que no le aparezca acá, les voy a explicar cómo ponerlo acá. ¿Ya? Les va a aparecer, si lo activan la primera vez, les va a aparecer acá al ladito, en esta barra celeste, ¿ya? En este caso, por el tema, ¿ya? Y la terminal, ¿ya? La típica terminal que está en todas partes, ¿ya? Que viene integrada al entorno de desarrollo. Perfecto. Entonces, les quiero explicar un par de cosas. Lo primero es que en la cinta, esta de la izquierda, donde se pueden configurar y ver distintos accesos directos a distintas cosas. La primera que aparece, esto también se puede mover, lo pueden arrastrar al lugar que ustedes quieran, en el orden, ¿ya? Por defecto tiende a aparecer como en este orden, si no me equivoco. Em, Van a tener algunos que no necesariamente les va a aparecer por defecto al inicio, porque yo tengo algunas extensiones que son como pequeñas aplicaciones que extienden un poquito las funcionalidades del propio entorno, que son hechas por gente externa, no solo de Positron, sino que gente de la comunidad o de empresas reconocidas como Microsoft, Google o lo que sea, que permiten integrar funcionalidades que no vienen por defecto digamos, en el entorno de desarrollo y que muchas de ellas colocan un iconito acá al lado. ¿Ok? No todas, pero algunas sí. Entonces, el primero de acá arriba es el explorador, ¿ya? Que es un navegador de carpetas y archivos donde puedes justamente hacer eso, navegar por carpetas y archivos. Ahí vamos a revisar cómo poder crear un proyecto utilizando Positron, eh, que cambia un poquito respecto a la lógica de proyecto que se utiliza en RStudio. Ya habitualmente cuando se crean proyectos en RStudio, hay una opción que dice nuevo proyecto, elige algunas cosas y tiende a colocar un archivo como extra en tu carpeta que tiene el código, que se llama rproj, como proyecto de R, ¿ya? En esta versión, digamos, como forma de trabajo con Positron y en realidad con otros
entorno de desarrollo basado en, no RStudio básicamente, no existe el RProg, ¿ya? No existe esa lógica del archivo, que tú le hacías clic y te abría como todo al tiro. Acá no es. Acá hay que considerar que el proyecto en sí es la carpeta que está guardando el código y los distintos archivos, insumos, gráficos que estás poniendo ahí en tu carpeta, ¿ya? A eso lo vamos a revisar de ahí. Pero no existe el archivo RProg. Entonces, si lo buscan, no lo van a encontrar porque no lo crea por defecto, porque la lógica de crear proyectos varía un poquitito, aun cuanto funcionalmente es lo mismo, pero no tiene ese pequeño archivo que contenía ciertos elementos de configuración interna para abrir eso. ¿Sí? Eso lo vamos a revisar. Entonces, si ustedes lo apretan, digamos, se abre, y si lo vuelven a apretar, se cierra. Se abre y se cierra. ¿Ya? Esto también es configurable en el tamaño, ¿ya? En realidad, todo es muy configurable. Pueden cambiarlo prácticamente completo el cómo se ve la parte visual del programa a su gusto. Ya, esa también es una de las ventajas que tiene respecto a otras soluciones de RStudio me refiero, es que es súper configurable, no solo en temas, en colores, sino que en cómo tienes cada etapa, cada sección. ¿Ya? En la otra parte tenía ciertas limitaciones en algunas cosas. Con Control más V también se esconde esa barrita, creo. Control Shift, por lo menos en mi caso es Control Shift E. Ah, esconder la barrita. No estoy seguro si esconder la barrita. Pero se puede esconder de acá. No, no se puede esconder de acá. No sé, eso hay que hacerlo de la configuración. La verdad que yo siempre la tengo abierta porque estoy como moviéndome. No me gusta. Hay gente que es como más minimalista y le gusta así no tener nada, así como solo el código. ¿Ya? Yo no soy tan así. Ya, yo soy un poquito más de hacerle clic, cosas así. Hay gente que tiene control shortcut, así como acceso rápido de teclado para todo. Yo alguna nomás, ya hay que mencionar eso. Pero sí, uno puede dejar esto así prácticamente sin nada y solo el código o una parte, y uno puede esconder la barrita o ponerla acá arriba también. Con iconos más pequeñitos, hay gente que le gusta ponerla acá arriba. En vez de que sea así como hacia abajo, se puede poner para arriba. La verdad es que todas esas configuraciones que son como más puntuales, específicas, que yo no uso, así que no sé bien cómo hacerla en particular, se pueden buscar, o sea, si le colocan en YouTube o en Google, les va a aparecer 50 millones de formas de hacerlo, porque como está basado en Visual Studio Code, que es el IDE más usado en el mundo desde, no sé, desde muchos años, hay mucho material, hay muchos videos, hay muchos tutoriales, cómo hacer esas cositas, ¿ya? Y Shortcut tiene, no sé, de tener 500, no sé, 200, 300 atajos de teclado para abrir y cosas así. Entonces, la verdad es que no todos me lo sé, solamente algunos les voy a mostrar que son los que utilizo más en el día a día. Pero créanme que si se le ocurre, se puede hacer o se puede configurar uno particular para ustedes con alguna combinación que a ustedes les convenga. ¿Ya? Pero se puede, es súper configurable. Entonces, la primera es el explorador de archivos. La segunda es un buscador, ya que permite buscar en tu proyecto distintas cosas. Y la gracia que tiene es que también permite incluir aquí regex, expresiones regulares, ¿ya? Lo cual puede ayudar bastante para buscar archivos, buscar un conjunto de archivos que tú quieres evaluar o mirar, ¿ya? Este de acá esto está pensado para Git, para el control de versiones, ¿ya? Que también vamos a mirar algo rápidamente cuando abramos el proyecto. Dejé algunas cosas pendientes para que lo veamos cómo integrar esto y cómo utilizar la integración, valga la redundancia, con GitHub Copilot que te va a ayudar a hacer digamos, lo- los push al código. Esto es para debuguear, para hacer eso de hacer pequeña etapa e ir viendo cómo se ejecuta el código con distintos steps y cosas así.
Eh, Esto ya existía en RStudio, pero era un poquito más escondido. Aquí es como está así como más puesto ahí, como más visible. Esto acá es escritorio remoto, pero no, yo no lo uso en general. Esto es como conectarte a otro computador de otra cosa que tienes con conexión vía remota con ese otro servidor o computador. Este de acá, este es importante. Estas son las extensiones, ¿ya? Las extensiones son estas pequeñas aplicaciones, estas cosas que amplían las capacidades propias que vienen por defecto, en este caso en Positron, eh, y que vamos a revisar las que yo tengo. Voy a mirar algunas, voy a revisar algunas cosas de la interfaz y de ahí les voy a decir cuáles son las que tengo. Les voy a explicar algunas cosas que a mí me parecen útiles que puedan ya tener configuradas y que las vamos a utilizar ahora, digamos, cuando veamos el código. ¿Ya? Está esto de acá, que tiene que ver con el chat, con la conversación, mantiene un historial del chat. Eh, Esto para hacer testing, esto es una integración con GitHub. Esto es para mirar ciertos paquetes, que es parte de una extensión en realidad, que es muy parecida a como cuando uno veía los paquetes en RStudio abajo. Una extensión se puede utilizar algo muy parecido. Y esto de Posit Publisher, pero eso es una versión como más de pagos, así que la verdad yo no utilizo mucho. ¿Ya? Entonces, la primera que les quiero contar es que vamos a habilitar esta cosa de acá, que es el Positron Assistant, ¿ya? Que por defecto viene deshabilitado, porque como está en versión preview, lo dejan deshabilitado y lo que tenemos que hacer es habilitarlo, ¿ya? Para eso tenemos que ir a la configuración, a los settings de Positron. ¿Ya? Fíjense que acá abajo a la derecha, a la izquierda, aparece una tuerca, una ruedita. ¿Ya? Si pinchan acá, eh, van a aparecer este menú pequeño y dice Settings, ya que son la configuración. Entonces vamos a pinchar acá. Y acá en búsqueda, donde dice Search, vamos a escribir algunas palabras como clave para que busquen todas las configuraciones, que es bastante extensa. Vamos a buscar alguna en particular. La primera, o para abrir el chat, vamos a poner Assistant, ¿ya? Eh, y Assistant, está acá. Entonces les va a salir esta de acá donde dice Positron Assistant Console Code Enable Preview. Importante que le aparezca, si no le aparece tiqueada, tiquéenle, ¿ah? Para que pueda tener acceso a la consola y a otras cosas más, ¿ya? Y este de acá, donde dice Positron Assistant, va a salir Disable por defecto, tienen que poner habilitar, ¿ya? Una vez que habilitan eso, les va a aparecer acá al ladito. Yo lo voy a tirar para acá para que vean cómo les va a aparecer. Lo voy a dejar acá abajo, ¿ya? Le va a aparecer este monito. Esta como carita de robot, ¿ya? Eh, en lo personal, tenerlo aquí no me gusta, ¿ya? En general, cuando hablo con el chat para LLM, no lo tengo aquí, sino que lo pongo acá al lado a la derecha, porque lo que ocurre es que si lo tengo así, por ejemplo, y escribo cosas acá, eh, la sección de código queda pequeña, como que se aplasta, como queda en la mitad, y también en este caso no se ve, pero va a estar la consola, bueno, esta es la consola y arriba va a estar el código, ¿ya? Entonces queda como muy chico, muy apretado, no me gusta cómo se ve, ¿ya? Y eventualmente si cierro esto, el código se mueve para acá, se mueve para allá, se mueve para acá y se mueve para allá, lo cual a mí tampoco me gusta que se ande moviendo el código por todas partes, ¿ya? Em, entonces, yo me siento más cómodo con, con el chat y con todas las cosas que van ocurriendo, digamos, en lo que vamos a estar mirando, que ocurran en un lugar que no haga ese efecto. O sea, que quede pequeño y que no se empiece a mover. Y por tanto, lo que hago es que lo llevo a esta parte de acá, a esta parte de acá arriba donde lo tenía antes. Entonces, ¿cómo llevarlo para allá? Es que lo toman, lo mantienen apretado con el clic izquierdo y lo arrastran acá y lo ponen donde ustedes quieren. Yo lo pongo, no sé, por ahí, acá.
y le va a decir chat, ¿ya? Entonces, cuando lo abran, no va el código que al mismo tamaño y no se empieza a mover, independiente que se esté moviendo en la terminal o en las sesiones para ver los gráficos o las variables y cosas así. ¿Ya? Entonces, eso al menos a mí me resulta más simple y menos molestoso. ¿Vamos bien hasta ahora? Sí. Ok, ya. Entonces, voy a crear un nuevo proyecto, ¿ya? Un proyecto así de ejemplo solamente. Después voy a abrir el que les mencioné que estaba en GitHub, para mostrarles cómo se crea un proyecto en Positron, ¿ya? Entonces, fíjense que arriba a la izquierda dice New, ¿ya? Entonces, si pinchan acá, les va a salir New File. Eso es para crear un archivo solo, ¿ya? New Folder for Templates y nueva ventana, ¿ya? En este caso, cuando se crean proyectos, cuando ustedes quieren crear un proyecto de datos, mi sugerencia es que lo hagan con esta que dice New Folder o nueva carpeta. Es decir, la carpeta es el proyecto en sí y dentro de esa carpeta va a estar todo dentro. Es decir, va a estar los códigos, los scripts, los datos basales o crudos que puedas tener, gráficos, archivos, outputs, archivos, reporte y cosas así que puedan tener. Pero todo contenido en la carpeta, ¿ya? Em, Recuerden que no va a existir este archivo extra que tiende a aparecer cuando se creaban proyectos. De hecho, no aparece aquí como proyectos. No van a encontrar esa opción de crear proyectos, ¿ya? Porque funciona distinto, ¿ya? En RStudio era crear proyecto y creaba la carpetita, luego uno le ponía el nombre y te ponía algunos archivos por debajo internamente y uno de ellos era, además de la configuración de RStudio, era RProject. ¿Ya? En este caso no existe eso, eh, sino que lo que se crea es una carpeta, así, nada más. ¿Ya? De hecho, podrían crear la carpeta directamente en el explorador de carpetas o de archivos, ¿ya? Sin necesidad de hacer esto, ¿ya? Em, pero lo vamos a hacer desde acá para poder utilizar Positron, ¿ya? Entonces, vamos a poner acá nuevo folder, nueva carpeta. La gracia también, o esto no es de Positron, sino que es como una buena práctica o un consejo, si quieren verlo así, es que siempre traten de ser lo más ordenadas y ordenados al escribir código, ¿ya? Eh, yo me he fijado muchas veces que escriben archivos y son archivos súper lindos, scripts muy bonitos que hacen muchas cosas, pero los tienen en descargas, en la carpeta Downloads, lo tienen todo en el escritorio, así el escritorio está lleno de cosas, o en la carpeta de mis documentos o cosas, y la verdad es que está por todas partes, ¿ya? Entonces, una de las cosas importantes que hay que tener es orden, ¿ya? Eso ayuda mucho a que el proyecto salga bien, ¿ya? Y además darle sostenibilidad y dos elementos que son súper importantes, que no siempre se tocan, pero que en proyectos un poquito más a nivel más profesional son súper relevantes, que tienen que ver con la replicabilidad, ¿ya? Y que sean reproducibles y replicables, ¿ya? O sea que si ustedes mismos lo vuelven a hacer en 6 meses más, vuelva a ejecutarse el código y funcione, por una parte, o tienen su código y lo hace un, qué sé yo, un ruso, un chino, no sé, un alemán, y lo toma su código, lo puede replicar, ¿ya? Para eso el orden es súper importante en las carpetas y otras técnicas, otras buenas prácticas, digamos, de escribir código. Pero una de ellas, la principal, es que ustedes van a crear una carpeta y esa carpeta contiene el proyecto y todo lo del proyecto va en esa carpeta, ¿ok? Eh, Dentro de Positron es New Folder y acá eligen si van a crear un proyecto de Python, un proyecto de R o un Jupyter Notebook, ¿ya? O un proyecto vacío, básicamente una carpeta vacía. La verdad es que estos tres da un poco lo mismo, la verdad no varía mucho, solamente que
preconfigura algunas cosas nomás. Ya no son cosas que igual uno las puede configurar después y no afecta mucho. ¿Ya? Vamos a crear un proyecto de R, porque obviamente estamos en Latin R, así que vamos a crear un proyecto de R. ¿Ok? Y para eso se selecciona esta de acá, luego se va a Next, acá abajo. Acá especifican el nombre del proyecto o de la carpeta, en realidad. Entonces le vamos a poner eh, taller Latin R 2025. Acá seleccionan dónde quieren guardar esa carpeta. ¿Ya? En este caso, a ver, lo vamos a dejar acá. Perfecto. ¿Ya? Acá pueden elegir si lo quieren inicializar como un proyecto de Git o no, o sea, que pueda tener control de versiones. ¿Ya? Esto va a depender si ustedes ya tienen instalado Git en su computador eh, y que, digamos, obviamente sepan utilizarlo. Por ahora lo voy a dejar así nomás, porque es un proyecto de prueba para enseñar cómo abrir, cómo crear el proyecto solamente. ¿Ya? Si un proyecto más grande que lo quieren mantener y sostener, la recomendación es que mantengan Git para mantener el control de versiones, que es bastante útil, particularmente si van a utilizar modelos de lenguaje como asistente de código, porque los modelos de lenguaje son súper útiles, son súper bonitos, pero de pronto toman la moto, se van así al punta del cerro y ustedes no se dan cuenta, o cuando se den cuenta ya va 50.000 kilómetros más allá, y le dicen, oye, te equivocaste, vuelve al punto anterior. Y ese punto anterior no lo entiende muy bien, se imagina cosas, empieza a alucinar, y al final empieza en un loop infinito, y mm, es muy raro, o no es raro, pero hay opciones en que volver a una versión anterior después de un cambio más o menos grande, digamos, del modelo de lenguaje, no vuelvan a la versión anterior. Algo pasó a llevar, ¿ya? Entonces, el control de versiones es bastante necesario cuando ustedes utilicen estas cosas. Hay cosas que uno puede manejar con distintos prompts o manejo de contexto y algunos agentes y cosas que no le puede agregar a los modelos para que tengan esta como memoria para poder hacer el fallback, eh, pero no siempre resultan y tienen esta cosita de que no siempre puede ser. Entonces tengan ojo con eso. ¿Ya? Ok, entonces vamos a dejar así. Le ponemos el nombre de la carpeta, que finalmente es el proyecto. Se define dónde lo vas a guardar. Le das a siguiente. Luego especificas la versión en este caso, R que vas a utilizar. Te va a colocar la por defecto que tiene, que es la que está instalada en el path. Y puedes acá elegir el entorno virtual de R con renv. En este caso lo voy a dejar así sin tequear porque va a ser un proyecto solamente para mostrar cómo se queda el proyecto, ¿no? ¿Ya? Y luego lo colocan crear. Luego de eso le va a preguntar, ¿dónde quieres abrir el proyecto? ¿Lo quieres abrir en la ventana actual, o sea, en el mismo archivo en la software, posición que tienes abierto? ¿O quieres abrir una ventana nueva? En este caso lo voy a crear en la ventana actual porque no quiero abrir una segunda ventana en este caso. ¿Ya? Y con eso lo que hace es crear este proyecto que yo le mencioné. En este caso le pusimos taller Latin R 2025. eh, y como le dijimos R, lo que hace es levantar la instancia de R em, para poder utilizarla. ¿Ok? Entonces, fíjense un par de cositas. La primera cosa es que, vamos a ver esto por acá. Arriba aparece el nombre del proyecto, la carpeta, ¿ya? En este caso dice Untitled 1 porque es el nombre, digamos, de este script que en este caso abre uno por defecto, vacío, y le coloca Untitled 1, sin título 1, hay que cambiarlo, digamos. Aparece acá les va a aparecer sin eso, posiblemente. Le va a aparecer así, ¿ya? Le aparece el nombre de la carpeta, sin ningún archivo, obviamente, porque este es el explorador de archivos, estamos acá, ¿ya? Y acá arriba, a la derecha, aparece nuevamente el nombre de la carpeta donde están y el intérprete que están usando. En este caso, R con la versión de R que están usando. Si están en Python, va a salir Python y la versión de Python que estén usando. ¿Ya? Acá está la consola, ¿ya? Y la terminal, yo también la tengo acá a la derecha.
¿ya? Es posible que ustedes la tengan acá, aquí, ¿ya? Pero por los mismos motivos que le expliqué, que el código se abre, se cierra, se mueve para arriba, se mueve para abajo y estoy como moviendo en distintas cosas, no me gusta tenerla acá, porque como yo utilizo los agentes de IA en la terminal principalmente para actividades un poquito más grandes, digamos, de asistencia de código, tenerlo aquí, primero es chiquitito, no se ve bien y me hace que tengo que estar como abriendo y cerrando y eso me complica, entonces lo que hago es moverla para acá y por tanto puedo mantener visualmente digamos, el chat que mantengo con el LM, tengo acceso al código para escribir código o para ver los cambios que está haciendo y además mantengo la consola también visible para ver los outputs que tengo en el código que me van saliendo. ¿Sí? Lo mismo ocurre con el chat con Positron, ¿ya? La misma lógica de pensamiento en ese sentido. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahora? Mm, ya. Entonces, les quiero mostrar un poquito las extensiones que tengo ahora. Y después me voy a pasar al código de GitHub para poder ejecutarlo y ver algunas cosas de ese elemento, explicarle algunas cosas más de utilización más directa. Entonces, tenemos el explorador de archivos. En este explorador de archivos, esto se puede cerrar, ya no pasa nada, esto se puede volver a abrir. Y aparecen acá algunos iconos que permiten hacer cosas. Esto se puede hacer con atajo de teclado, ya, pero le quiero mostrar la interfaz más que otras cositas. Ahora, eh, aparece la primera, donde dice esa como hojita con un signo más, es nuevo archivo, ¿ya? La segunda es nueva carpeta, ¿ya? Esto es para resetear todo, y esto es para cuando tengan varios niveles dentro de la carpeta, permite colapsarlo o separarlo, pero todo de uno, en vez de aplicar puro varios clics, ¿ok? Entonces, vamos a crear un archivo de ejemplo. Entonces, una forma de hacerlo es que colocan acá y colocan New File, ¿ya? Y les va a aparecer esto de aquí, ¿ya? Entonces aquí escriben el nombre del archivo que quieren hacer, ¿ya? El nombre del archivo del script. Recuerden que los scripts, en este caso, hay que especificar la extensión, es decir, punto .r si queremos escribir en R, o punto .py si quieren escribir un archivo en Python, o punto lo que sea, según lo que ustedes quieren hacer. Pero es importante especificar la extensión porque si no el entorno no va a entender el archivo, no lo va a poder interpretar y les va a dar un error. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un script que sea ejemplo 1.r. ¿Ya? Y le dan enter. ¿Ya? Fíjense que el entorno de desarrollo, al poner punto R, entiende que es R, te coloca un icono de R. Puede que el icono de ustedes sea un poquito distinto, porque yo tengo los iconos, tengo un paquete de iconos que cambia el icono. ¿Ya? Les voy a mostrar cuál es. ¿Ya? Pero así como se puede configurar el color, la letra y otras cosas más, uno puede configurar los iconos de estos archivos que aparecen, tanto de las carpetas como de los archivos propiamente tal. Pero va a salir algo muy parecido a una R, que es el símbolo ahí de R. ¿Ok? Lo pueden cerrar acá. Si lo quieren abrir, lo pinchan acá y se abre. Se cierra de aquí y se abre de ahí. ¿Ok? Y acá se escribe código. ¿Ya? Acá pueden poner cualquier cosa. En este caso voy a poner, no sé, voy a poner library, voy a poner tidyverse. ¿Ya? La forma, la otra cosa que tiene Positron es que al ser como de los creadores de RStudio, la verdad es que se trae prácticamente los atajos de teclado que venían en RStudio, ¿ya? O sea, Control Enter, ejecutas el código, para hacer el pipe también.
es Control Shift y la M o para hacer distintas cosas. Hay varias cosas que lo mismo que se hace acá, o sea, se hace allá en RStudio, se hace acá, ¿ya? Se trajeron como todo eso. Em, en, si no tuviesen eso, se puede configurar, se puede configurar. De hecho, hay librerías y hay distintas configuraciones que ya vienen de hechas. Si ustedes quieren usar Visual Studio Code así como de base, sin, digamos, esta opción de positron, se pueden como exportar las configuraciones y la atajos de teclado de RStudio para hacer más rápido esos elementos del, de la flechita de asignación, del pipe principalmente, o de ejecutar código, o trozos de código en realidad. Em, pero son cosas que hay que configurar, ¿ya? Y de pronto chocan, se traslapan con otra, entonces hay que empezar a hacer ajustes, cosas así. Eso no lo tienes que hacer aquí porque ya viene por defecto eso ya instalado, lo cual te facilita el paso, digamos, de una plataforma a otra, ¿ya? Em, lo demás es lo mismo. No sé, vamos a crear, por ejemplo, típico, nuestras flores queridas, ¿ya? Eh, y aparece acá, ¿ya? Entonces, tenemos todo acá, van apareciendo obviamente las cosas, y acá abajo están en las variables. Ya en este caso, creamos Iris o Iris Data Frame. Vamos a ver por acá. Debería aparecer acá y no me aparece. Dame un segundito. Dice Humble, como que no lo está leyendo, como una promesa no dicha. A ver si lo leo acá. Mm, lo pongo así. Ya lo bajo ahora sí. Ok. Ya, entonces, fíjense acá. mm, aparece las variables, en este caso Iris, bueno, y Iris la creé todo en realidad. Me apareció la anterior ahora, bueno. Y aparece como una pequeña ayuda que es que dice 150 filas y 5 columnas. Y te aparece el tipo, en este caso, un data frame y un table que le puse en la segunda opción. ¿Ya? Y acá, a la derecha, no sé si se fijan, aparece como una especie como de rejillita, un cuadrado con una rejillita. ¿Ya? Que es como un mini Excel, ¿ya? Que esta es otra de las ventajas que tiene Positron respecto a eh, otros entornos de desarrollo u otros forks u otros cambios respecto a Visual Studio Code, porque lo voy a ir a la página, ellos lo explican acá. Esta es la página de Positron, ¿ya? Entonces acá donde dice features. Eso se llama Data Explorer, que permite visualizar los datos. ¿Dónde lo tienen? Como si fuese casi como un Excel. Acá, Data Analysis, acá, Data Explorer. Overview. Acá, les voy a pasar el link acá en el chat. ¿Ya? Esto viene de forma nativa en Positron, ¿ya? No hay que instalar nada extra, sino que ya viene instalado. Y lo que permite es ver tu conjunto de datos, particularmente si son tabulares, ¿ya? Así como con columna y con fila, permite verlos muy parecido como si fuese un Excel, ¿ya? Comillas, comillas, y tiene algunas ventajas que las vamos a revisar ahora, ¿ya? Obviamente esto funciona tanto con R como con Python, em, y si uno pincha acá en ese botoncito, va a abrir el explorador de archivos, o sea, perdón, de datos, Data Explorer, ¿ya? Entonces lo que aparece acá, mm,
son, obviamente, uno puede previsualizar el conjunto de datos que estamos viendo, que es muy parecido a lo que uno podía hacer tradicionalmente en RStudio. Esto uno lo puede hacer. El tema es que si uno sale del ecosistema de RStudio y lo quiere configurar en otra cosa, hay extensión y cosas así que no, al menos a mí, yo nunca he podido terminar de quedar a gusto con opciones que tienen así. O te lo abre una ventana externa que queda un poco extraña, no tiene las ciertas funcionalidades que uno quiere. La verdad es que no funciona tan bien. Y además, por detrás, o sea, por detrás me refiero, RStudio por detrás utiliza, por debajo, sin que ustedes se den cuenta, utiliza una cosa que es muy interesante, que es DuckDB. ¿Conocían DuckDB? DB de base de datos, ¿ya? Yo lo uso bastante, así que les recomiendo que ustedes la utilicen porque permite una base de datos analítica, particularmente porque el guardado de los datos es por columna, es columnar, a diferencia de las típicas bases de datos que su orden es por fila. Y está pensado para analítica y está pensado para el optimizar análisis como masivo de datos, incluso datos que son más grandes que la RAM, ¿ya? Lo cual ayuda bastante para manejar datos en computadores personales o que son un poquito más limitados, con datos que son más masivos, ¿ya? DuckDB ha tomado harto revuelo en el último año, quizás. Es conocida de antes, pero en el último año ha ido más despegue porque, en general, la empresa, los laboratorios que están desarrollando modelos de lenguaje open source chinos en particular están utilizando DuckDB como motor de base de datos para el entrenamiento, porque están limitados los chinos, entre que no le entregan las tarjetas gráficas más potentes, que les quitan no sé por qué, les quitan allá y no sé qué, y todas estas cosas que les quitan, eh, tienen que optimizar lo que tienen, ¿ya? Entonces, DuckDB lo que hace es que permite optimizar los recursos al ser una base de datos muy rápida para manejar datos, pero muchos millones de datos en sistemas no tan potentes. Y además se integra muy bien con distintos lenguajes, por así, forma casi nativa. Funciona con SQL, con Python, con R, con Java y con Node. eh, pero la verdad es que se puede integrar con otros sistemas de lenguaje, o sea, con una tecnología con otro lenguaje sin mayores problemas. La documentación de DuckDB es bastante buena. La página es duckdb.org. Así que denle una mirada. Si están metidos en este mundillo del análisis de datos, esto es algo que yo les recomiendo que aprendan a utilizar. Bueno, la cosa es que por debajo, Positron utiliza DuckDB para levantar, digamos, el Data Explorer. ¿Ya? Entonces, la verdad es que permite manejar grandes volúmenes de datos de una forma bastante óptima. ¿Ya? Entonces, puedes manejar varios miles o millones de registros y los puedes visualizar. ¿Ya? Em, Acá aparecen las columnas, el nombre de las columnas, aparece abajito el tipo de dato que tiene. Igual esto lo puedes ver acá en el explorador de variables, acá. Entonces, tienes eh, los tipos de datos, una como previsualización de los primeros tipos de datos, pero también aparecen acá, estos son double, que son números, 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 números. El último es un factor de tres, o sea, tiene tres jerarquías, tres niveles, ¿ya? Y acá al ladito, yo lo tengo cerrado por defecto, pero si ustedes lo abrieron por primera vez, les va a salir abierto esta cosita de acá, que permite hacer como un análisis exploratorio, descriptivo, rápido. Veámoslo así, ¿ya? Em, entonces aparecen las columnas, nombre de las columnas, aparece en la primera instancia qué tipo de dato es, el gatito es numérico, el A es carácter, aparece un pequeño histograma, ¿ya? Por la distribución que pueda tener. Esto es particularmente útil el histograma en datos numéricos, en otro tipo de datos no sé si están bueno, digamos. Este porcentaje dice cuántos valores están perdidos en esa columna, cuántos datos están como NA. ¿Ok? En este caso, están todos completos, 0% en las 4 o 5 columnas. Si pinchan en esta cosita, les va a abrir como un detalle de eso. Entonces, en CEPAL-LENG aparece ese histograma,
Aparecen algunos detalles acá, pueden ver el mínimo, la mediana, desviación estándar y cosas así, que en ciertas circunstancias te permite hacer un entendimiento más rápido de los datos que están puestos ahí en tu conjunto, en tu dataset, digamos, que está explorando. ¿Ya? Lo otro que se puede hacer es que en el mismo Data Explorer puedes hacer filtros, ¿ya? Que es bastante útil cuando uno está haciendo análisis exploratorio de datos. En vez de escribir código y cosas así, la verdad es que uno puede hacer filtros rápidos para hacer pruebas, para hacer testeo, para ir mirando lo que está ocurriendo en el mismo explorador de datos, lo cual te facilita ese trabajo, el iterar, o sea, hacer un filtro por aquí, un filtro acá, agregar distintas cosas, etcétera. Eh, y cuando ya tienes algo más robusto, más lindo, digamos, lo traspasa al código o lo que necesites, ¿ya? Pero esto te permite acelerar tu proceso de análisis exploratorio bastante, la verdad. Entonces, fíjense que aparecen tres puntitos en cada una de las columnas. Si pinchan ahí, aparecen algunas cosas. Lo primero es que pueden copiar la columna. Es decir, la pueden copiar y la pueden pegar, por ejemplo, en un Excel. ¿Ya? Pueden copiar esta o pueden copiar de todas, eventualmente, la copian y la pegan en el Excel, que después envían por correo, como todo el mundo le gusta el Excel, pueden hacer eso, en vez de exportarlo si quieren hacer un proyecto rápido, ¿ya? Pero pueden hacer eso, pueden copiar una o varias, ¿ya? La pueden ordenar de mayor a menor, ascendente o descendente, según el tipo de dato, y pueden agregar lo que les mencionaba antes, el tipo de filtro, ¿ya? Entonces, agregan filtro, y acá pueden, en este caso, la columna length, la condición, eh, en este caso, como es numérico, les va a aparecer opciones como numéricas, o sea, mayor que, menor que sea igual o que no sea igual o que esté entre, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a poner que sea más grande que, no sé, por ejemplo, 5 y colocan aplicar filtro. ¿Ya? Entonces, fíjense que aparece mostrando 118 filas de las 150, lo cual corresponde al 78,7% en las 5 columnas. ¿Ya? Y acá arriba aparece el filtro que ya tienen puesto, ¿ya? Supongo que aquí quieren ver solamente las cetosas, entonces condición igual a cetosa y les va a aparecer 22. Entonces tienen los dos filtros, cetosa que sean mayores a 5, ¿ya? Y así pueden ir haciendo distintos filtros según ustedes vayan necesitando, ¿ya? Los filtros pueden ser varios, pueden ser, en este caso como es texto, eh, puede ser que contenga, o sea, que no es un dato que es igual. En este caso es case sensitive cuando coloco igual a o no igual a. En cambio, que contenga puede tener no la palabra completa exactamente escrita en ese sentido, así que podría ser útil. O que parta con o que termine con, o incluso hacer, cuando es texto, cuando es carácter, algún elemento de utilizar regex para hacer ciertos match o ciertas búsquedas un poquito más complejas que uno podría utilizar. Lo otro que, si ustedes encuentran un filtro que les gustó, que ustedes consideran que es interesante para poder replicarlo o agregarlo a su código, lo que pueden hacer es que acá arriba dice Convert to Code. Entonces, si pinchan acá, aparece en este caso Diplar, que aparece por defecto, digamos, y aparece el código que se está utilizando para el filtro que ustedes acaban de hacer ahí. Entonces, iris filtrado por CEPALEN mayor de 5 y especies igual igual cetosa, que es el filtro que está acá. ¿Ya? Entonces, lo pueden copiar y se lo pueden llevar a a su código, a su script, y lo pueden utilizar como dentro de su script. ¿Ya? Entonces, lo cual ayuda bastante a acelerar este proceso iterativo de exploración de datos. ¿Vamos bien hasta ahora? Sí. Ya. A ver, no hay pregunta acá. No, ya. Voy a abrir el, el proyecto que les dejé en el GitHub.
para explicar algunas cositas respecto al uso de asistencia de código, o sea, IA en la asistencia de código, ¿ya? Lo voy a cerrar el proyecto y voy a abrir el otro, y voy a aprovechar de explicarle cómo usar eso, ¿ya? Em, por si acaso, si quieren guardar esto, eh, hay una opción en Positron que es propia de Visual Studio Code, que en realidad puede configurar que cada cambio, o sea, cada vez que hagan un cambio se guarda solo, ¿ya? Que lo tengo así yo por defecto, cada vez que hago un cambio, cualquiera sea, se guarda solo. O sea que si el computador explota o hace cualquier cosa, no pierdo nada porque está constantemente guardando, ¿ya? Eh, si no lo tienen configurado de esa forma, la verdad es que se posicionan sobre el script que quieren guardar y un atajo de teclado rápido es, una vez que ya tienen el archivo creado, en este caso con un nombre, colocan control S, ¿ya? DS de save. Entonces, o command save, si están en Apple, ¿ya? Y con eso pueden guardar. Para cerrar el proyecto, hay varias formas, pero la más típica, o que yo uso más, es que acá arriba a la derecha, a donde dice Taller Latiner, que es el nombre del proyecto original que nosotros creamos, si pinchan acá, voy a poner la cámara, espérenme. Dice Close Folder, ¿ya? Y pinchan en Close Folder, que es como cerrar proyecto, y cerrar proyecto, y por defecto como que le abre un IDE vacío, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es voy a abrir el proyecto que teníamos en GitHub. Yo tengo en el computador, así que uno puede conectarse directamente igual que uno lo podía hacer en, en RStudio, puedes traerte directamente el archivo de GitHub, pero aquí lo voy a abrir en local, ¿ya? Entonces, para hacer eso, está este otro botón que está arriba a la izquierda, que dice Open. Colocan Open y pueden elegir un archivo en particular, una carpeta en particular, o sea, les va a abrir el explorador donde pueden elegir y les va a salir un listado de como los últimos proyectos que ustedes han abierto en el computador que tienen disponible, ¿ya? En este caso, voy a abrir este acá, que me aparece acá, que es el proyecto que yo les mencionaba que está en GitHub, ¿ya? Mientras abre eso, les quiero contar un poquito de las extensiones que tengo, ¿ya? De alguna en particular que yo tengo, ¿ya? Em, una de ellas es, bueno, esta viene por defecto, viene al instalar Positron, se llama Air, que es un formateador, ¿ya? Es decir, te saca los espacios extra, te deja el código más lindo, que viene por defecto en al instalar Positron, ¿ya? Bueno, tengo algunas cosas de Python y cosas así, pero les quiero mostrar, en mi caso, como uso Cloud Code, em, utilizo la extensión de Cloud Code, esta de acá, Cloud Code para Visual Studio Code, que es de Anthropic, que es la empresa que está detrás de todo este cuento, y que permite, em, digamos, integrar adecuadamente el código acá, ¿ya? Em, en el caso que se ocupan Gemini, tendrían que poner esta acá, Gemini CLI Companion, ¿ya? Para que se pueda integrar al código, pueda leer el entorno y las otras cositas. También está Databot, que les mencioné al principio, que es este como ayuda a análisis exploratorio de datos, ¿ya? Que yo no lo uso mucho porque utilizo Cloud para ese análisis, pero también lo pueden utilizar acá. Se instala, básicamente ustedes lo buscan acá en la extensión, le colocan buscar y luego le va a aparecer el botón Install. Y le dan Install. Posiblemente a veces hay que reiniciar algunas cosas, eso les va a decir, y queda instalado. No hay que hacer muchas cosas más allá. A veces pide como un permiso, ya están de acuerdo o no. Hay que tener ojo igual porque pueden instalar cosas de pronto que pueden tener una puerta trasera media rara y pueden instalar cosas que no corren. ¿Ya? Voy a ejecutar el código simplemente para mostrarle algunas cosas. Fíjense que entonces tenemos este primer código, que es DR, ya que lo que hace es tomar la API y sacar algunos datos propios de la API, de tiempo, ¿ya? Y tengo este otro código que es
Python. eh, y que si ejecuto eso, bueno, puedo ejecutarlo así como con eso acá, pero también lo puedo ejecutar de acá. Y lo que hace en este caso va a levantar entonces este visualizador, ¿ya? De los datos de ahí. Pero eso no es lo relevante. Lo relevante es que, em, espera, no hizo nada parecido. Ah, hice el otro, perdón. No era ese en particular, era este de acá. Este, ahí. Ya. Lo relevante es que, fíjense que acá aparece en consola, voy a hacer esto acá. Aparecen dos entornos. Aparece Python, en este caso aparecen las cosas que están relacionadas a Python, y aparece R. Entonces, cambia, voy a poner acá, voy a mover la cámara. Aparece en la consola lo que corresponde a R y la consola de Python, ¿ya? Y cambia esto y cambia todo. Entonces, tienen ambos entornos disponibles, ¿ya? Y en este caso se pueden trabajar ambos, lo cual ayuda bastante si es que utilizan ambos lenguajes para escribir código. Pueden tener dos entornos distintos separados, pero funcionando como en el mismo entorno de desarrollo, ¿ya? Entonces, obviamente acá en Viewer tenemos eso y uno lo puede abrir, obviamente, como en cualquier parte y ver los datos del visor. No importa mucho los datos, solamente mencionar que el miércoles vamos a tener mucha calor acá en Santiago, como casi 34 grados. Eh, pero pueden integrar eso de acá. Respecto al chat, para ir terminando, voy a mover acá. Voy a cerrar esto acá. Perdón, voy a abrir terminal acá. Si abro una terminal sola, si desde cero, en este caso, si uso Cloud, puedo tener integrado Cloud Code aquí mismo, por tanto, va a leer el contexto de todo el proyecto y todo lo que tengo acá. Y también en el chat, que yo tenía aquí algunas cosas así como de prueba, ¿ya? Fíjense que voy a mover la cámara para acá. Em, Aparece, en este caso, pueden elegir distintos proveedores, em, Cloud, GPT, y otros más. Pueden elegir acá, elegir modelos. Esto funciona con GitHub Copilot. eh, Esto que tengo puesto acá, ¿ok? También pueden poner acá arriba, fíjense acá arriba, voy a poner acá configurar modelos de providers y pueden elegir Anthropic, que es de Cloud, por lo cual tienen que elegir la API key, o sea, tienen que tener una cuenta, colocar la API key, colocarlo acá. Yo no tengo API keys, sino que, o sea, uno podría configurar, pero eso va a salir más caro de lo que yo quiero, la verdad. Pueden hacerlo también con Gemini Code, ¿ya? También con API key, ¿ya? Y con GitHub Copilot, que es como yo lo tengo, pero lo tengo con esta cuenta que es mensual, digamos, no que pueda aumentar a valores extraños. eh, si es que uno está en ese sentido, excepto que uno quiera hacerlo, pero no lo recomiendo, Gira. ¿Ya? Entonces, fíjense acá que está esto es ChatGPT básicamente, y lo que pueden hacer acá es preguntarle, utilizar capacidad agéntica, o sea, que pueda escribir código, cambiar elementos, agregar, hacer distintas cosas. Em, Aparece dentro del contexto del modelo la consola, o sea, puede leer lo que tienes en la consola para no estar copiando y pegando y que pueda ver o escribir, lo cual te ayuda mucho bastante en eso. Tiene el archivo que está por defecto abierto como contexto, que en este es a.py, este de acá, ¿ya? Si cambio el archivo que tengo como seleccionado, cambia también el contexto, pero yo le puedo agregar también contexto a través de esta como ayuda, estos atajos, que es
el gatito y puedo poner otro archivo que yo quiera tener en contexto, que están dentro del proyecto. Eh, y también tiene algunos comandos que con el slash, que son como algunas cosas que vienen prefijadas, como por ejemplo fix, como ayúdame, o que quieres crear algunos tests para automatizar ciertas cosas, etcétera. ¿Ya? Em, Acá, por ejemplo, simplemente para mostrarle, si yo marco esto de acá, esto ya está configurado con GitHub Copilot por debajo, utilizando este elemento de Assistant de Positron, ¿ya? Entonces, si yo marco esta primera línea de acá, eh, me aparecen estas como estrellitas, ¿ya? Y si pincho acá, me dice, ¿quieres modificarlo o hacerle un review? ¿Ya? Por ejemplo, si le hago review, me va a hacer como un review, básicamente. Ya, yo puedo especificar eso. eh, y me dice que en este caso em, el propósito es cargar, obviamente, datos del entorno. Sí, pues, es eso. ¿Ya? Entonces permite como explicar ciertas cosas. ¿Ya? O podría marcarlo acá y decirle modify. Y en realidad acá yo le puedo escribir algo que puede ser, no lo voy a escribir, porque si no va a cambiar el código, ¿ya? Pero aquí puedo poner, no sé, cambió el nombre, entonces busca y tráeme el nombre adecuado del entorno que esté correcto, etcétera, y que uno puede elegir el proveedor también que vamos viendo, ¿ya? Eh, y yo no tengo Gemini Code Assist disponible en el Assistant. Gemini Code Assist. Eso no lo sé, debería salir. Gemini. Este de acá. Este es uno, ¿ya? Este es para funcionar con Gemini, como utilizar en vez del chat que viene integrado, colocar un chat propio de Gemini. Si quieren usar el otro, el Gemini CLI, es este de acá, Gemini CLI. Fíjense que diga Google, porque a veces aparecen otros que puedan tener ahí algunos bichitos raros, ¿ya? Y tienen que tener cuenta, o por lo menos de estar conectado a Gmail, ¿ya? Eh, ¿Y podríamos integrar ChatGPT? Sí, se puede. De hecho está. Acá en, está GPT-5 con Codex, que es como el último que salió, o el 5.1 que está en preview también. Yo tengo el 4.5 de Claude porque es el que me gusta, pero también puedes hacer código con GPT. En este caso, porque está con Copilot, que tiene esta como unificación de, de cuentas y tienes como una cuota. Tienes tantas cosas a la semana o al día, cosas así, pero tiende a ser generoso, pero suficiente para proyectos pequeños. En proyectos grandes, grandes, se te pasan un poco. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya, perfecto. Lo último, esto solo para finalizar, que a mí me gusta harto, solamente eso, es que de los settings y pueden, o dentro de las extensiones, pueden instalar temas. Y hay muchos temas que pueden instalar, eh, que son bastante bonitos temas como de color y cosas así, para que ustedes puedan elegir que RStudio no tiene mucho a veces en eso, o sea que algún corto, y hay varios que pueden utilizar para que les quede más bonito su entorno de desarrollo y se sientan más cómodos o cómodas haciendo código, que al final termina siendo obviamente tu herramienta de trabajo, y por tanto es súper interesante que sea lo más lindo y más cómodo que ustedes se sientan en eso. No sé si hay más dudas o preguntas. No, parece que no.
Alejandro, no hay problema. Ya pues. Teníamos chicas, chicos, Janina Bueno, y parece que Patricia. hemos llegado al final del taller, así que muchísimas gracias a todos y a todas por haber participado. Muchísimas gracias, Paulo, por habernos transmitido tus conocimientos y tu experiencia con Positron. Y recordarles que la semana que viene, a partir de la semana que viene, estarán disponibles los videos, incluidos el de este taller, por si alguno lo quiere revisar. Y además, invitarlos a que nos acompañen en las actividades de Latin R que tendrán lugar hasta el viernes 5. Así que esperamos contar con ustedes. Bueno, muchas gracias y espero que tengan una excelente tarde. Vale, muchas Chao, chao. gracias. Chao, que Gracias. estén muy bien. Chao, Bien. cuídense. Chao, chao.